Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde hoy vamos a desgranar uno de esos momentos que nos dejan con la boca abierta y nos hacen teorizar hasta el amanecer. Si eres fanático de Hande Erçel y Kerem Bürsin, prepárate, porque hoy vamos a hablar de algo que dio mucho de qué hablar, los nervios de Hande por Kerem en el cumpleaños de Bige Akman. Y no te preocupes, te lo contaremos todo, incluyendo esos pequeños detalles y reacciones que quizás se te pasaron por alto, esos momentos que no viste pero que dicen mucho. Así que si te gusta estar al día con tus parejas favoritas y disfrutar de estos chismecitos de celebridades, te invito a que te suscribas a nuestro canal ahora mismo. Dale clic al botón rojo de abajo y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos, porque tenemos mucho más preparado para ti. Empecemos. Como les decía, el cumpleaños de Bige Akman, la talentosa amiga de Hande y Kerem, fue el escenario perfecto para que las cámaras y los fanáticos captaran una dinámica muy interesante entre nuestra pareja favorita de Senkalkam. Ya sabemos que Hande y Kerem tienen una conexión especial, una química que traspasa la pantalla y que a lo largo de los años, ha evolucionado de una manera que nos ha cautivado a todos. Y aunque ahora mismo su relación ha tomado un rumbo diferente, esos momentos juntos siguen siendo oro puro para nosotros. El cumpleaños de Bige fue una de esas ocasiones donde pudimos verlos interactuar en un ambiente más relajado, lejos de los sets de rodaje, rodeados de amigos. Y ahí, en medio de la celebración, es donde surgieron esas pequeñas señales que despertaron la curiosidad de muchos. Vamos a empezar por el momento cumbre, el que todos comentaron, la llegada de Kerem a la fiesta. Sabemos que por lo general, Hande es una persona bastante segura de sí misma, una mujer que irradia confianza y elegancia. Sin embargo, en el momento en que Kerem entró, las miradas de muchos se posaron en Hande. Y ahí es donde empezamos a notar algo. No fue una reacción exagerada, ojo, nada de eso. Fue algo más sutil, algo que solo los observadores más atentos pudieron captar. Justo cuando Kerem se acercó, una pequeña sonrisa apareció en los labios de Hande, una sonrisa que parecía contener un poco de timidez, un brillo especial en sus ojos que sugería una anticipación, una alegría genuina por verlo. Y su postura por un instante pareció volverse un poquito más digna de atención. Se acomodó el cabello quizás, o ajustó su vestido. Gestos pequeños casi imperceptibles, pero que en el contexto de su cercanía con Kerem, adquieren un significado especial. Es como si de repente ante su presencia, su atención se intensificara, y una pizca de nerviosismo juguetón hiciera acto de presencia. Pero no nos quedemos solo con la llegada. A lo largo de la noche hubo varios intercambios entre ellos que merecen ser destacados. Por ejemplo, ¿recuerdan cuando estaban reunidos en grupo, conversando animadamente con otros amigos? Hubo un momento en que Kerem contó una anécdota, algo divertido, y las risas inundaron el lugar. La reacción de Hande fue inmediata. No solo se rió, sino que su risa pareció ser un poco más especial. Sus ojos buscaron los de Kerem, y hubo un cruce de miradas que duró lo suficiente como para sentir esa conexión. Es ese tipo de miradas que dicen: entiendo tu humor, me encanta cómo me haces reír, o simplemente me alegra estar aquí contigo. Y ahí, en esa complicidad visual, se intuían esos nervios, esas mariposas que revolotean cuando estás en presencia de alguien que te importa de una manera muy particular. Otro detalle que nos llamó la atención fue la manera en que se comunicaban incluso cuando no estaban hablando directamente. Había ocasiones en que Kerem levantaba la vista y sus ojos se encontraban con los de Hande, y en ese instante, una sonrisa se dibujaba en el rostro de ella, una sonrisa que no necesitaba palabras. Y Kerem, a su vez, respondía con una inclinación de cabeza, un gesto sutil pero lleno de entendimiento. Son esos momentos de comunicación no verbal, esos pequeños gestos que te dicen mucho más que un discurso entero. Podríamos interpretar esa aparente nerviosidad de Hande como una muestra de lo cómoda y a la vez emocionada que se sentía en la presencia de Kerem, incluso en un evento social con otras personas. Es como si, a pesar de la multitud, su foco se centrara en él, y esa atención intensificada generara esos pequeños tics, esas reacciones sutiles que denotan un afecto profundo. Y hablemos un poco de la dinámica grupal. En muchas fotos y vídeos que circularon, se les ve interactuando con otros amigos, riendo, compartiendo momentos. Sin embargo, siempre se podía percibir una especie de hilo invisible que los unía. Si Kerem se alejaba un poco para hablar con alguien más, a menudo los ojos de Hande lo seguían por un instante, o su atención se desviaba hacia él. Y cuando Kerem regresaba,
ella parecía relajarse de nuevo su expresión volviéndose más serena. Es como si la presencia del otro fuera un punto de anclaje, un elemento que contribuía a su propio bienestar en el evento. Y esa dependencia sutil, esa atención constante puede ser interpretada como una forma de nerviosismo, un deseo de estar cerca, de mantener esa conexión que los hacía sentir seguros y felices. También es importante recordar el contexto de su relación en ese momento. Ya eran pareja, pero aún así, en cada aparición pública, en cada evento, había una especie de escrutinio. Los fanáticos querían verlos juntos, querían confirmaciones de su amor, y los medios de comunicación siempre estaban atentos a cualquier detalle. Quizás esa presión externa también jugaba un papel en la dinámica. Ande, siendo una figura pública tan observada, podría haber sentido una mayor conciencia de sí misma en presencia de Kerem, sabiendo que cada gesto, cada mirada, sería analizado. Y esa conciencia, esa ligera presión, podría manifestarse como esos nervios que percibimos, esa necesidad de presentarse de la mejor manera posible, de irradiar esa confianza que la caracteriza, pero con ese toque extra de especialidad que solo Kerem podía evocar en ella. Pensemos en los detalles que a veces pasan desapercibidos. Por ejemplo, la forma en que se reían juntos. No era una risa forzada, sino una risa espontánea, una que nacía de la complicidad. Hubo un momento, si mal no recuerdo, donde Kerem estaba hablando con Vije y Ande se unió a la conversación. Alguien hizo un comentario gracioso, y tanto Ande como Kerem reaccionaron al mismo tiempo, con una risa sincronizada que pareció decir mucho sobre su entendimiento mutuo. Esos son los momentos que, aunque parezcan insignificantes, construyen la narrativa de su conexión. Y esa sincronía, esa facilidad para compartir un mismo sentimiento, es lo que nos hace pensar que esos nervios de Ande no eran de incomodidad, sino de esa dulce anticipación y alegría que se siente al estar cerca de alguien especial, sabiendo que te entienden y te aprecian. Incluso en los momentos en que interactuaban con otros invitados, se notaba una especie de apoyo mutuo. Si Ande estaba en una conversación y Kerem se acercaba, su mirada se cruzaba, y por un instante el foco de Ande podía volverse más hacia él, como buscando una aprobación tácita, un intercambio de energía. Y Kerem, a su vez, a menudo se integraba en las conversaciones de Ande, mostrando un interés genuino en lo que ella estaba diciendo y con quien estaba hablando. Esa dinámica de apoyo y atención mutua es un claro indicador de una relación sólida, y esas pequeñas vacilaciones o brillos en los ojos de Ande al interactuar con Kerem son simplemente la manifestación de esa conexión profunda, de esa dulzura que surge cuando se está enamorado o en ese momento viviendo una relación muy especial. En resumen, lo que vimos en el cumpleaños de Vije Akman fue una hermosa demostración de la química y la conexión entre Ande Ercel y Kerem Bürsin. Esos pequeños nervios, esas miradas fugaces, esas sonrisas sutiles de Ande ante la presencia de Kerem, no eran señales de incomodidad, sino de esa dulce anticipación y alegría que nace de una conexión genuina y profunda. Fueron momentos que, aunque pasaron desapercibidos para muchos, revelan la intensidad de sus sentimientos y la comodidad que encontraban el uno en el otro, incluso en medio de una celebración. Son esas pequeñas maravillas que nos encantan de las parejas de celebridades, esas pinceladas de realidad que nos recuerdan que, detrás de las cámaras, también hay seres humanos con emociones y conexiones especiales. Y hasta aquí nuestro análisis de estos momentos tan especiales. Espero que hayan disfrutado desgranando estos detalles conmigo, y que hayan podido apreciar esa chispa única que existía entre Ande y Kerem. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué les parecieron estos momentos? ¿Notaron ustedes también esa nerviosidad de Ande? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Y si este vídeo les gustó y les pareció entretenido, no olviden darle un gran like, compartirlo con todos sus amigos amantes de las series turcas, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismecitos y análisis de sus parejas favoritas. Adiós.